Buenas tardes. Gusto tenerlos esta tarde aquí en nuestra charla de Brahma Kumaris. El día de hoy estaremos en la charla sobre la libertad a través del karma. Y vamos a iniciar con unos minutos de relajación. Así que me siento cómodo. Relajo mi cuerpo. Respiración profunda. Inhalo. Retengo. Exhalo. Concentro mi pensamiento y observo un punto de luz y siento como esa luz me abraza, me recorre, está a mi alrededor. Y el objetivo es sentirme calmado, tranquilo, sereno. Prepararme para esta sesión, estar tranquilo. Y como la luz soy transparente, luminoso. Y voy a ir por mis mejores pensamientos hoy, de amor, de bondad. Así que recurro a mis mejores deseos, a mis mejores pensamientos y busco dentro de mí lo mejor. Ese ser maravilloso, amable, amoroso, cordial. Y volvemos ahora acá y vamos a iniciar con nuestra charla del día de hoy. Voy a revisar nuestra presentación y muy bien. El día de hoy tenemos una presentación que tiene que ver con un ciclo de charlas que estamos dando en este mes, que es Viviendo en Libertad. Desde la semana pasada estamos en este ciclo y el día de hoy tenemos una charla muy linda, una charla que tiene que ver con el karma. Dice libertad a través del karma.
En este título hay dos palabras muy poderosas, ¿no? La libertad y el karma. Y seguramente podría yo estar hablándoles sobre muchas cosas que tienen que ver con la definición del karma. Y es curioso, pero de seguro ya muchos de ustedes saben mucho acerca de qué significa el karma. Realmente karma, la palabra karma quiere decir acción. Y seguramente ya han escuchado en muchas oportunidades sobre su definición, pero lo que siempre institucionalmente creo que nos llega a nuestra mente cuando escuchamos la palabra es, viene a nuestra mente una carga. Es como la expresión común de todas las personas es, uy, yo tengo un karma. Y esa expresión lo que nos quiere decir es que las cosas no están bien. Y no necesariamente el karma es karma negativo. Realmente, karma quiere decir acción. Es todo lo que yo hago, y esa es la costumbre tradicional, todo lo que yo hago tiene un retorno. Es como cuando yo tiro esta hacia arriba, él vuelve y cae. Y si yo lo tiro cerca, él va a caer acá cerca. Pero si yo lo tirara lejos, pues no retorna a mí, que es el significado que tiene el karma. Porque cada acción que yo tengo tiene una consecuencia. Pero si yo lo tiro hacia otro lado lejos, puede que la consecuencia no me llegue ya, pero puede llegar más adelante. Y eso también sigue siendo karma. Y la palabra libertad es esa capacidad que tiene la conciencia, ¿no? Esa capacidad que tiene la conciencia para pensar, obrar según una serie de parámetros. O sea, piensa, incluso siente, obra o hace, actúa, de acuerdo a valores, principios, incluso razones, ¿no? Cuando lo llamamos razones, ya estamos apelando un poco a nuestro intelecto. Y nosotros, de manera definitiva, cuando pensamos en libertad y pensamos en karma, uno pensaría que de qué manera el karma puede ofrecerme libertad a mí. Y bueno, vamos a tratar de ver de qué manera este tema que es tan interesante, el tema del karma, lo vemos desde una perspectiva en la que yo puedo como divagar alrededor de ello, porque realmente yo tengo, mis acciones generan un retorno, inevitablemente. Toda acción positiva que yo realizo, pues tendrá a futuro una recompensa o me devolverá algo. Entonces, lo interesante del karma es que en un momento determinado yo necesito reconocer, aceptar y pues, necesito pasar por una serie de procesos para poder entender realmente cómo la ley del karma funciona. Porque es posible que para algunos
la ley del karma sea como una ruleta, como un juego de azar. Es como si yo me hubiera ganado la lotería y realmente nosotros no nos ganamos la lotería. Todas las cosas, absolutamente todas las cosas que pensemos, todas las cosas que sintamos, todas las cosas que hacemos, tienen una consecuencia, generan un retorno futuro. Y ese futuro puede ser corto, puede ser mediano, puede ser largo plazo, o incluso puede ser mucho más allá. Porque definitivamente nosotros como seres, como almas, no nos llevamos nada de todo esto que tenemos en este mundo físico. Hay una frase que dice en India que vinimos solos o sin nada, vinimos desnudos y nos vamos desnudos. Realmente el significado es muy profundo porque es así. Uno viene a este mundo, esta alma llena, ocupa un cuerpo, pero finalmente cuando fallece no se lleva absolutamente nada. Pero sí hay algo que nosotros podemos llevarnos y es esas cosas que construimos. El alma sí se lleva esas construcciones que él desarrolla durante el tiempo. Y de eso precisamente de lo que queremos hablar hoy. ¿Yo cómo puedo liberarme? Todos buscamos de manera permanente la libertad. Y la libertad tal vez es un valor preciadísimo de todos, no solamente de los seres humanos, de los animales también. Y finalmente, eso tan anhelado que buscamos, el karma juega un papel vital. Y juega un papel vital porque de una u otra manera, todas esas acciones que yo tengo, si yo entiendo cómo funciona, voy a poder transformar mi vida, voy a poder ser libre realmente. Todo esto me lleva finalmente a que todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento y todo lo que yo experimento tiene un retorno. Entonces, este proceso del karma lo que nos invita es a que nosotros inicialmente, primero, aceptemos que es cierto. Porque si continuamos pensando que el karma es algo que nos llegó porque sí, y muchas veces incluso cuando nos sucede algo, nos quedamos colgados en el pasado. Es que si yo hubiera hecho, si yo hubiera decidido, y eso no nos permite aceptar. Entonces nos anclamos, nos apegamos al pasado. Y cuando nos apegamos al pasado no aceptamos. Cuando nos apegamos al pasado lo que estamos haciendo es olvidar la esencia misma de la ley del karma. Y el primer paso es ese, es definitivamente aceptar que todo lo que sube baja. La ley de causa y efecto. Es simple, es sencilla de entender. Ese segundo paso es ese, es entenderla. Si yo no entiendo, definitivamente difícilmente podré lograr crecer y ser libre, porque voy a seguir amarrado al pasado. Si yo entiendo pero no acepté,
es como el que perdona, que dice que perdona pero no olvida. Definitivamente no. El tercer aspecto es enfrentar. Muchas veces nos encontramos ante situaciones en las cuales se nos hace difícil aceptar, enfrentar la situación. Cuando algo en cualquier momento de nuestra vida nos sucede, ese estar apegados al pasado en un momento determinado no tenemos la capacidad para poder aceptarlo y de una u otra manera poder enfrentar la situación. Si yo tengo una situación dolorosa y no la enfrento, lo que estoy haciendo es sacándole el cuerpo a ella, y de esa manera lo que estoy haciendo es dejando de entender a futuro. Por eso es necesario soltar. El soltar le permite a uno encontrar parte de la libertad que necesitamos. Cuando yo suelto, yo me olvido que ese pasado, que esa situación como tal, pudo no ser buena, pudo no dejar buenas consecuencias, pero ya, definitivamente tengo que ponerle punto final. Si no lo suelto, si yo no dejo que eso sea parte del pasado, porque el pasado es importante, cuando yo puedo utilizarlo como un referente para ver qué voy a hacer a futuro. Y precisamente eso es lo valioso de la ley del karma, que me permite poder encontrar que si algo que yo sembré en el pasado no fue lo suficientemente bueno como yo esperaba, y ese resultado que yo estoy obteniendo no es el que yo quiero, pues deberé cambiar. Y se me ocurrió que después de soltar, lo que yo debo hacer es revisarme. Cuando yo me reviso, cuando yo voy a mi interior y hago un análisis de esto, me permite poder encontrar si todavía hay cosas que yo debo transformar. Entonces esa revisión me lleva a la transformación. El proceso de revisarme es como cuando yo me siento detenidamente y reflexiono y digo, sí, hombre, yo no debía haber hecho esto, yo no debía actuar, o yo no debí decir. Y eso yo hoy ya tengo la capacidad, o todavía no tengo la capacidad de poder dejar de hacerlo o dejar de actuar de esa manera. Entonces, allí viene el proceso de transformación, en el cual yo digo, voy a aceptar de que eso es parte de lo que yo hacía, pero que yo tengo la capacidad de cambiarlo. Y allí es donde viene la verdadera transformación, allí es donde viene la verdadera libertad. No antes. Entonces el karma, nosotros podemos obtener libertad a través del karma cuando lo entendemos, cuando hacemos todo este proceso de catarsis interno, cuando vamos hacia adentro, cuando lo aceptamos, lo entendemos, lo enfrentamos, lo soltamos, nos revisamos y por último actuamos en la búsqueda de ser mejores, ¿cierto? Entonces eso me lleva a
a responsabilizarme de mis acciones. Allí es cuando verdaderamente yo he aceptado mi responsabilidad en esa acción. Entonces no le echo la culpa a mis padres. No, es que yo soy así porque mis papás, yo soy así porque mi jefe, yo soy así porque mi esposa, yo soy así porque mis hijos, yo soy así, entonces le estoy echando la culpa a todo el mundo. Yo soy así porque no tengo dinero, porque no tuve oportunidades, y estoy buscando siempre algo a que echarle responsabilidad. Pero cuando yo hago todo este proceso de mis acciones, me libero. Me responsabilizo de mí y hago una cosa muy importante, y es que yo siento satisfacción porque entiendo que si yo tuve un acto, en este momento todos podemos pensar en un acto que hubiésemos hecho que nos trajo buenas consecuencias y no nos gusta, pero si yo hago este ejercicio, yo al final tengo el sabor de que qué bueno que eso sucedió. Y qué bueno que sucedió porque vino para una cosa. Vino para enseñarme. Todo lo que sucede me enseña algo. La ley del karma está precisamente para eso, para entender que en la medida en que yo aprendo de mis acciones, logro transformaciones, me responsabilizo, me libero, hago de mí un ser nuevo, maravilloso. Y de eso se trata. Y de eso es de lo que hemos querido hablar el día de hoy. Así que espero que hasta acá todo se haya entendido. No puedo decirles que les voy a responder preguntas porque hemos tenido una situación particular. Pero lo cierto es que yo quiero hacerle una pregunta y es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué liberarme? Porque puede ser que yo sienta que es más cómodo quedarme donde estoy. Voy a seguir haciendo todo lo que está pasando y acepto y dejo que las cosas sigan igual, sufriendo, viviendo una vida atada, ¿cierto? Y la propuesta es, yo debo liberarme primero, porque lo que hoy sucede o sea, todo lo que hoy nos está pasando no me lleva al cambio. Cuando yo siento que yo estoy totalmente estático, pues tengo que pensar en algo diferente. Porque eso que está pasando hoy tenemos una sociedad, por ejemplo, que se acostumbró a hacer las cosas de cierta manera y les gusta hacerlos de cierta manera y no está dispuesta a cambiar. Y no está dispuesta a cambiar porque es más cómodo seguir como vamos. Pero ¿estamos contentos con lo que estamos teniendo? ¿Nos gusta lo que vemos? Y entonces la pregunta de por qué liberarme es clara, ¿cierto? Segundo, porque esas soluciones que hoy ofrece, que era lo que decía en su momento, el mundo, ¿cierto? Eso que hoy ofrece el mundo no funciona. Entonces hoy tenemos un mundo en el que todo se basa como en recetas de cocina, ¿no? Haga esto durante un día o dos, o piense así o asá, o háblese solo positivamente, ¿no? Hable positivamente siempre y verá que usted lo va a lograr, ¿cierto? Enfóquese,
Claro, eso es cierto que hay que hacerlo, pero estamos buscando soluciones en el lugar equivocado. Estamos buscando las soluciones afuera y pretendemos que cuando cambiamos todas las cosas afuera, entonces vamos a cambiar adentro. Y la idea es cambiar a un nuevo método. Un método que nos lleve a mirar hacia adentro, que nos lleve a revisarnos, porque si yo quiero que mis acciones me liberen, yo debo aprender de ellas. Eso es algo que hoy no nos acostumbran a enseñar, ¿no? No nos enseñan que eso es cierto. Y ese tercer paso es precisamente por eso, por ese nuevo enfoque. Esa nueva manera de ver el mundo. En Brahma Kumaris nosotros tenemos una perspectiva un poco diferente. Y por ejemplo, hemos aprendido que somos este cuerpo. Cuando nos damos la oportunidad de aprender y de entender de que yo soy un alma que habita un cuerpo. Esa nueva perspectiva de que yo soy un alma, de que yo soy un ser de valores, ¿sí? Entonces yo me transformo. Y ese, al final, es la verdadera libertad. Esa libertad nos lleva a la transformación. Cuando yo comienzo a hacer cambios en mí, cuando yo encuentro finalmente ese ser deseado, entonces me transformo, ¿cierto? Y me transformo cuando emerjo valores. Cuando vivo una vida un poco diferente a la que hemos vivido cotidianamente. Hoy en nuestro país. Disculpe, tuvimos una falla técnica aquí, pero lo resuelto. Una vida de valores. Cuando yo emerjo mis valores, cuando yo voy detrás de lo mejor de mí, hago transformaciones y necesito adicionalmente no solamente llenarme de valores, sino de llenarme de vibraciones buenas. Mis acciones tienen que generar buenas vibraciones. Mis acciones tienen que llevar a que estén basadas en esos valores y que generen unas vibraciones y energías positivas hacia los demás. Claro, hacia mí, pero también hacia los demás. Inicialmente hay que pensar en mí, porque si yo no estoy bien, pues no voy a poder dar mejores energías a los demás. Tercero, porque yo me responsabilizo de mi transformación. Ya hablábamos hace un momento sobre si yo hice algo, ¿cierto? Sobre ello, si yo hice algo, y yo sé que ese algo me tiene en este lugar, y ese lugar al que llegué, o esa situación, no es la deseada, entonces, ¿qué debo hacer? Debo actuar, debo pensar,
debo sentir diferente. Cuando yo pienso, siento y actúo distinto, obtengo libertad. Obtengo acciones nuevas, diferentes, acciones que generan esas vibraciones, acciones que emergen de manera natural los valores. Entonces yo me vuelvo amoroso de manera natural, responsable, honesto, misericordioso. Pero no hay actuación, porque cuando hay actuación, eso no funciona. Y por eso también es muy importante que las acciones, si yo quiero hacer una acción buena, ¿cierto? Si yo quiero tener vibraciones buenas, mi propósito también tiene que ser bueno. O sea, no puedo estar, no puedo estar teniendo detrás de esa acción una intención diferente. Y voy a poner un ejemplo. Muchas veces vemos acciones muy malas, pero es curioso que muchas de esas acciones malas tienen detrás una intención buena. Por ejemplo, voy a poner un caso. Bueno, se me ocurrió uno, pero lo voy a cambiar. El estudiante que va a la universidad y decide ir y protestar y tirar piedras, porque él entiende que si no lo hace, no va a lograr que la universidad invierta en mejores salones, en material, en equipos, en buenos profesores. Entonces, detrás hay una muy buena intención. Es posible que la acción no sea buena, pero también tenemos acciones buenas, o aparentemente muy buenas, que tienen en el fondo algo no tan bueno. Entonces, esa persona, por ejemplo, que quiere ayudar a otros, que en teoría es bondadoso, generoso, regala cosas, pero detrás de ese dar hay algo, hay un anzuelo con una carnada, ¿no? Y entonces es como ese gusano muy gordo que le tiramos a un pez en el anzuelo, ¿cierto? El pez viene y ve una carnada gordita muy buena, pero detrás de ella está el anzuelo. Ese también es una manera de ver cómo impacta mis acciones en lo que sucede finalmente. Y si yo quiero transformación, si yo quiero cambiar, si yo quiero que las cosas sean diferentes realmente, entonces, pues definitivamente tengo que ir en esta dirección. Esta búsqueda, esta transformación me permite realmente ir a mi interior. Cuando yo voy y busco en mí, cuando busco dentro de mí mis mejores valores, cuando todas mis acciones están llenas de buenas vibraciones, porque eso es lo que yo deseo, porque de manera natural entiendo que debe ser así. Y porque es así de manera natural, eso me lleva entonces a esa responsabilidad. Yo definitivamente acepto con todo este proceso que mencionamos acá y me hago responsable cuando acepto, entiendo, enfrento, cuando suelto, cuando me reviso y me transformo. Entonces, así viene esa transformación. Ahora, hay libertad cuando esas acciones, uno,
no tienen expectativas. Cuando yo no espero nada a cambio. Si yo espero algo a cambio, no vamos a tener realmente libertad. Si yo estoy esperando que a mí yo es que voy a hacer esto y de eso voy a obtener aquello. Allí no aplica la ley del karma, porque finalmente la intención no es generosa, no es amable, no es amorosa. Entonces el retorno no va a ser ese que yo espero. Posiblemente va a haber un retorno, pero no necesariamente ese que podría yo esperar. Entonces, para que haya total libertad, no puede haber expectativa. Deben haber buenas acciones. Y digo yo buenas acciones en general, ¿cierto? Y esas buenas acciones que yo realizo, las suelto. Incluso, si yo hago buenas acciones y esas buenas acciones son incógnitas, son mejores aún. Porque eso permite que tengamos un mejor desarrollo mío, ¿cierto? Cuando yo permito que esas acciones que yo vaya a realizar, bueno, como decía hace un momento, tengan un gancho detrás, ese retorno no va a denotar que hay libertad. Y en tercer acto, cuando yo me libero de lo físico, y cuando me libero de lo físico es entender que yo soy un alma. Que todo está dentro de mí. Y es el ser realmente quien se encarga de dar libertad. No es el cuerpo el que es libre. Yo recuerdo que había una frase, ahorita no me llega, pero algo... Cuando Nelson Mandela estuvo 27 años encerrado en una cárcel que no tenía más de 2 metros por 3 de largo, incluso era una habitación, diría que hasta más pequeña, donde escasamente cabía un colchón en el piso, y había una reja a la que él podía mirar hacia un patio, y la puerta, y ya, eso era todo lo que había. Ni siquiera había un lugar donde él pudiera tener algo o poderse sentar cómodamente, ¿no? Tenía o que estar parado o acostado en ese colchón. Y él siempre dijo que, a pesar de haber estado allí, a él nunca lo tuvieron preso, porque el que estaba preso era el cuerpo, no el alma. Y él, a pesar de eso, siempre estuvo pensando cómo construir en vez de destruir. Y yo entiendo que eso lo llevó a ser tan bondadoso. Muy bien. Ahora, toda esta liberación podemos obtenerla a través de la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación me hace ir hacia mi ser original, hacia mi ser divino. Cuando yo entro en el proceso de meditación, yo voy en la búsqueda interior. Empiezo a reconocer, hablábamos hace un rato, cuando yo comienzo a aceptar
comienzo a entender, comienzo a enfrentar y soltar, yo lo que estoy haciendo es que estoy yendo hacia adentro. Y la meditación es un proceso muy interesante para liberarnos, para que todas nuestras acciones me generen libertad. Y la meditación es una acción que me permite emerger lo mejor de mí. Y eso que es mejor de mí es el ser, que es el Hijo de Dios. Y entonces, esa meditación nos permite ir en la búsqueda de ser nuevos, de ser diferentes. Lo segundo que me ofrece la meditación es que yo reconozco lo que soy. Entonces, hay dos perspectivas que tienen que ver con eso. Uno es el reconocer a ese ser, o sea, el alma. Pero también reconocer cuáles son los valores que yo tengo. Qué tan bien dotado estoy, qué tan bien preparado estoy. Y ¿con qué propósito? Con el propósito de poder mejorar y potencializar esos valores para mejorar. Me enfoco en ser mejor, no en cambiar lo malo. Sí, es posible que yo sea no muy amoroso, entonces lo que yo debo es generar cada vez mayor poder a mis valores actuales y de esa manera transformarme. La meditación es un camino muy interesante para hacerlo. En Brahma Kumari nosotros practicamos la meditación Raja Yoga y hay la forma de poder obtener muchos beneficios a través de ella. El tercero es cuando yo me decido cambiar. Una cosa es reconocerlo, pero otra es decidirse a hacerlo. Y la decisión no requiere sino un segundo o menos. Claro, todo el proceso puede llevar mucho más. Pero cuando yo decido ser diferente, y cuando hablamos de diferente, pues estoy hablando de distinto, ¿cierto? A lo que soy hoy. Hoy hacemos unas cosas de cierta manera porque eso es lo que yo creo que debo hacer. Pero es posible que mucho de eso que hoy estoy haciendo no esté dándome los resultados que yo quiero. Y no los está dando porque estoy en el lugar y voy en la senda que no es. ¿Sí? Muy bien. Y de cuarto punto coloqué, porque yo traigo a Dios a la meditación. Cuando yo me lo traigo a Él y lo convierto en mi compañero, cuando yo reconozco que Él es la fuente ¿de qué? Del amor. Todo amor, todo paz, felicidad, pureza. Cuando yo lo traigo a mí,
y bebo de esa fuente inagotable de amor, de paz, de felicidad y de pureza. Y yo me encargo de volverme eso. Cuando yo me encargo de convertirme en ese ser diferente que quiero, ¿cierto? Aquí decíamos, en ese ser diferente. Pero lo hago porque yo tengo muchas opciones para ser distinto, tengo opciones para ser diferente y de pronto no seguramente lo que esperaba. Pero yo tengo la posibilidad y eso no tiene tiempo. Yo recuerdo que hace unos 7 años yo llegué por primera vez a Brahma Kumaris y entré en un proceso de ser distinto. Y he aprendido aquí muchísimas cosas porque todos los días tengo la oportunidad de reunirme con esa fuente. Y a través de la meditación, en la búsqueda de eso que anhelo. Y eso que anhelo es amor, paz, felicidad, pureza. Y esa es la invitación que les queremos hacer. Entonces, a través de mis acciones, nosotros podemos ser libres. Yo puedo lograr que todas mis acciones me lleven a ser libre. Puedo obtener libertad a través de mis acciones cuando esas acciones tienen bondad detrás, cuando esas acciones están llenas de mejores intenciones, cuando esas acciones nos llevan a reconocer a los demás, en los demás lo mejor de ellos. Y esa es la invitación a que practiquemos meditación. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Yo espero que haya sido esta información, esta charla que quisimos compartir con ustedes, haya sido útil para su vida, para el crecimiento de su vida espiritual. Y en la búsqueda de eso que estábamos hablando al comienzo de esta charla, viviendo en libertad. Queremos vivir en libertad. Y la libertad es soltarnos de todas esas ataduras que nos están haciendo mucho, pero mucho daño. Mucho daño. Muy bien, vamos a terminar con unos minutos de relajación. Espero que la cámara funcione bien aquí, voy a correrla un poco. Muy bien, vamos a sentarnos cómodos, estar tranquilos, respirar profundamente. Y recordar este mensaje que hoy hemos recibido de cómo obtener libertad a través del karma. Como mis acciones me pueden llevar a ser libre, así también como mis acciones me pueden llevar a la cárcel del pesar, del dolor. Pero hoy quiero ser libre porque anhelo el amor. Ser feliz. Estar en paz.
y cada vez más practicar la pureza. Y como ejemplo, basta con que yo observe a Dios, lo convierta a Él en mi referente, en mi ayuda, en mi colaborador. Cuando cada vez que yo realice una meditación, lo siento a mi lado, comparto con Él todo lo que me sucede. Comparto con Él esas inquietudes que tengo a diario. Comparto con Él esas situaciones que están pasando. Mágicamente obtengo de Él y de manera natural beneficio, porque Dios quiere para mí lo mejor. Así que muchas gracias por estar el día de hoy acá. Que tengan una feliz tarde. Y nos veremos el próximo sábado a las 5 de la tarde nuevamente aquí en este lugar. Muchas gracias y feliz tarde.